Y tendremos un tiempo por si tenéis alguna pregunta. Así como normalmente otra perspectiva suele ser de temas éticos o temas de actualidad, pues bueno, nuestros hermanos o el hermano Ronald Thompson, él nos compartirá acerca de su visión personal y también como misión en cuanto a plantar iglesias. Quizás decir eso, un par de cositas a lo mejor para presentároslos. Ron y Wanda son quienes están ahora, desde hace unos 10 años, como dirigentes de la misión bíblica Hacedores de Tiendas. Antes de ser directores de la misión, ellos estuvieron trabajando en Utah, el estado por excelencia mormón, pues por unos 24 o 26 años. El Señor les usó para levantar o para fundar 4 iglesias. Ellos conocen bien nuestro contexto. Aunque vienen de Estados Unidos, el estado mormón es un estado de 95% mormón, donde el mormonismo no es otra cosa que algo nominal y, bueno, es un contexto muy parecido al nuestro. Iglesias más bien pequeñas, de 30, 40 miembros, así que cuando ellos vienen, pues no vienen de iglesias de 2.000 o 3.000 personas o eso, bueno, en Estados Unidos sí, pero ellos vienen con la consciencia de qué es el trabajo misionero en un lugar como el nuestro. Deciros también que Alex es un hermano a quien conocimos hace pues unos 15 años más o menos, o 16, no sé, en Colorado. En aquel entonces él estaba pues conviviendo con otro hermano, y un hermano que daba estudios bíblicos en varios idiomas, y uno de esos idiomas era ruso. Y entonces nuestro hermano, entiendo, aceptó al Señor allí, y después, pues junto con la iglesia donde él asistía, enviaron un grupo para ir, dar testimonio, y una familia, que él era policía en la ciudad, se fue como misionero y bueno, se plantó una iglesia en San Petersburgo, que es donde él ahora está sirviendo como pastor desde hace unos 10 años o algo así. How long is that you have been ministering in St. Petersburg? 17? 17 años ya, el tiempo va rápido. Pues sí, entonces es un placer. I have just introduced you a little bit where you come from, and así que ahora lo que voy a hacer va a ser pedir al hermano Ron que venga, que nos comparta la palabra del Señor. Yo voy a estar traduciendo y después tendremos una alabanza. Si tenéis alguna pregunta sobre la expansión del Evangelio, cómo es su experiencia aquí o allá o eso, pues luego tendremos un momento, así que podéis hacerlo. Si no tenéis preguntas, pues no pasa nada, pero si tenéis alguna pregunta, hoy es domingo de otra perspectiva y podemos tener esa cercanía con unos hermanos que nos vienen a visitar desde lejos. Entonces, Ron, if you would come, please. It's good to be with you this morning. Es bueno estar con vosotros esta mañana. Over 71 years you have been here. That's cause for great praise. Hace unos 71 años que estáis aquí, así que eso me causa una gran alabanza. My home church back in the United States is this age. La iglesia que me encomienda de los Estados Unidos tiene esta edad también. My Sunday school teacher that taught me when I was 5 years old, I'm now 67. Excuse me? My Sunday school teacher who taught me when I was 5 years old. Sí, su profesor de escuela dominical cuando tenía 5 años le dijo. I'm now 67. 62 years ago she taught me. Hace 62 años que me enseñó. She's still this side of heaven. Excuse me? She still lives this side of heaven. Ella, es que hay unas expresiones. Él vive todavía a este lado del cielo, o sea, en la tierra. Todavía está viva, no ha partido a la presencia del Señor. I wonder, are there some of you
that are here this morning ¿Hay that were algunos de here when the vosotros? church started? ¿Hay algunos de vosotros que estabais aquí cuando esta iglesia comenzó? ¿Podéis levantar la mano? Yeah, see? Ah, that's wonderful. Es maravilloso. The church is a home. La iglesia es un hogar. Some of you will understand when I say this. Algunos me entenderéis cuando digo esto. Sometimes the local church is more home than home. A veces la iglesia es más hogar que el propio hogar. Do you understand what I say when I say this? ¿Entendéis lo que quiero decir cuando digo esto? I grew up in a home where my parents, my mom and stepfather knew the Lord but did not walk with him. Yo crecí en un hogar donde mi madre y mi padrastro conocían al Señor pero no caminaban con el Señor. So much of my life was impacted by the local church. Tanto de mi vida fue impactado por la vida de la iglesia local. Never take for granted the privilege. I know that you don't, but never take for granted the privilege that we have to worship together. Nunca subestiméis el privilegio que tenemos de adorar al Señor juntos. Some of our missionaries today are worshiping under a mango tree in Kenya. That's their church building. Algunos de nuestros misioneros, por ejemplo uno que está en Kenia, se reúnen debajo de la sombra de un árbol. Another in Peru is meeting in a carport. Is that a carport? Sí, otro de nuestros misioneros en Perú se reúnen en el cobertizo de un coche. We once helped start a church that met in the entryway of a real estate office. Una vez patrocinamos el comienzo de una iglesia que tuvo lugar en el porche de una inmobiliaria. It doesn't matter where we meet. No importa dónde nos juntemos. It's the privilege of together coming to worship our great God. Es el privilegio de venir juntos y adorar al Señor. What a privilege. Qué gran privilegio. And what a joy to be with you this morning. Y qué gozo estar con vosotros esta mañana. We value so much Manuel and Rosa. Valoramos tanto a Manuel y Rosa. The privilege of their friendship and fellowship now for 10 years. Es un privilegio de tener la comunión con ellos ahora ya por unos 10 años. I know that Manuel has already covered some of this, but Sé que Manuel ha dicho algunas cosas de esto, I wanted to say that myself. pero quería decir esto yo mismo. This morning I would invite you to turn in your Bibles to one verse. Me gustaría que esta mañana abrierais vuestras Biblias y leyéramos un versículo. 1 Thessalonians chapter 5, Primera de verse 24. Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 24. 46 years ago when my wife and I began ministry, Hace 46 años, cuando mi esposa y yo comenzamos nuestra vida en el ministerio, we wanted a single verse that would be our life verse together. buscamos un versículo que expresara lo que era nuestra vida juntos. We started ministry about the same time we were married. Comenzamos nuestra vida ministerial más o menos al mismo tiempo que nos casamos, Back in 1971. en el 1971. We wanted a verse that would express our dependence on God Queríamos un versículo que expresara nuestra dependencia en el Señor and also emphasize His faithfulness. y también que enfatizara su fidelidad. So we chose this verse, 1 Thessalonians 5:24. Así que escogimos este versículo, Primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Just a single verse, Solamente un versículo, but three things that were very important to us within this one verse. pero tres cosas que fueron muy importantes para nuestras vidas en este versículo. It's important to you as well. Y también es importante para vosotros. It's important to this church. Es as well. importante para esta iglesia también. And so I always encourage,
in my many years of ministry, En mis muchos años de ministerio siempre animo I encourage people to write a few brief notes. a que escriban algunas notas. So if you have a pen or a pencil, Así que si tenéis un bolígrafo o un lápiz, I'll even give you permission to write in the back of your Bible today. y aún te daría permiso para que escribieras en la parte trasera de tu Biblia hoy. Very brief notes, Notas muy breves, but very important. pero muy importantes. So, when we began our ministry, we were, and Pastor has already mentioned, we were church planters Cuando, years ago. cuando comenzamos nuestro ministerio, como Manuel ha dicho hace un momento, estábamos en el ministerio de plantar iglesias. We had the privilege of planting 4 churches. Tuvimos el privilegio de plantar 4 iglesias. So we've seen the reality of this verse. Y hemos visto la realidad de este versículo. The first point is this: El primer punto es este. faithful is he. Él es fiel. That is the person of God. Eso se refiere a la persona de Dios. If God isn't faithful, we have nothing. Si Dios no fuera fiel, no tendríamos nada. If you would turn back in your Bibles to Lamentations, Si abrís un poco más atrás en vuestras Biblias, en el libro de Lamentaciones, familiar verses, versos muy familiares, chapter 3, verses 22 and 23. Capítulo 3, versículos 22 y 23, que por la misericordia de Yahvé no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. God's faithfulness is great, La fidelidad de Dios es grande, but there's more. pero hay más. In Psalm chapter 89, En Salmo 89, verse 8, versículo 8, Psalm 89, verse 8. Salmos 89, versículo 8. Yahvé, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. God's faithfulness is not only great, it surrounds him. La fidelidad de Dios no solamente es grande, sino es que le rodea. But there's one more thing about God's faithfulness. Pero hay una cosa más acerca de la fidelidad de Dios. Turn to Psalm 119, verse 90. Salmo 119, versículo 90. We'll see an important truth about the faithfulness of God that involves us. Vemos una parte de la fidelidad de Dios que nos afecta directamente. Salmo 119, 90. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. Just the first half of that verse. Simplemente la primera mitad de ese versículo. Your faithfulness endures to all generations. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. God's faithfulness has not diminished through the centuries. La fidelidad de Dios no ha disminuido a lo largo de los siglos. The same God that was faithful to Gideon in giving him a victory El mismo Dios que le dio la victoria a Gedeón over the Midianites, sobre los midianitas, the same God was faithful to the children of Israel in the days of Moses. el mismo Dios fue el que era fiel a los hijos de Israel en el desierto con Moisés, Bringing them through the Red Sea, trayéndolos a través del Mar Rojo, providing for them day by day for 40 years. proveyendo día a día a ellos durante 40 años, Bread and water, trayendo agua. God flew in quail every day to feed them. El Señor proveyó de codornices para ellos. God's provision was relentless. La provisión de Dios fue permanente, constante, incesante.
And the same God that was faithful then Y el mismo Dios que fue fiel entonces is faithful to us today, es fiel a nosotros hoy, just as faithful as he was to Israel 4,000 years ago. de la misma manera y al mismo nivel que hace 4000 años al pueblo de Israel. We serve an extraordinary God. Servimos a un Dios extraordinario. Faithful is he. Fiel es Él. That describes the person of God. Eso describe a la persona de Dios. We have seen God's faithfulness in our 46 years of ministry. Nosotros hemos visto la fidelidad de Dios en los 46 años que estamos en el ministerio. God sometimes puts us in circumstances when we have nowhere to go. A veces Dios nos pone en circunstancias que no tenemos dónde ir. No one on whom we can depend No tenemos nadie en quien podamos depender, except him, excepto Él, so that he can demonstrate that faithfulness to us. y así Él puede demostrar esa fidelidad hacia nosotros. Sometimes it's hard for us when we are in those difficult circumstances. A veces es difícil para nosotros estar en esas circunstancias. And sometimes in those circumstances we're tempted to look somewhere else. Y a veces en esas circunstancias estamos tentados a poner nuestros ojos en algo diferente. And yet God brings that into our life to turn to him alone to trust. Y sin embargo, Dios trae esas circunstancias para que nosotros podamos confiar en Él y volver nuestros ojos a Él. That's when we grow. Así es cuando crecemos. That's when we really understand the faithfulness of God. Entonces es cuando entendemos la fidelidad de Dios. We've seen it in our churches. Lo hemos visto en nuestras iglesias. We planted 4 churches ourselves. Plantamos 4 iglesias Then we trained 6 younger couples. y luego enseñamos a 6 parejas más jóvenes And then we worked beside them y trabajamos junto a ellos to plant 6 more churches. para plantar 6 iglesias más. In every circumstance, there were difficulties. En toda circunstancia habían dificultades. In every circumstance, there were discouragements. En todas circunstancias habían desánimos. In every circumstance, we learned together of the faithfulness of God. En todas esas circunstancias aprendimos la fidelidad de Dios. In so many ways, that's where our Christian life begins to grow. En tantas maneras es ahí donde nuestra vida cristiana realmente crece, As we understand that faithfulness. cuando entendemos esa fidelidad. There's a second point I would like us to look at in this brief verse. Hay un segundo punto en este versículo breve que quisiera que nos fijáramos. First, we saw faithful is he, his person. Primero vimos fiel es Él en persona, su persona. In my Bible, it says, faithful is he who calls you. En mi Biblia dice, fiel es Él el que os llama. That is his participation in our life. Esa es su participación en nuestra vida. Not only do we understand the person of God, No solamente entendemos la persona de Dios, but we need to understand that he participates in our life. pero necesitamos entender que Él participa en nuestra vida. There was a time when our oldest daughter said to us, Hubo un momento en que nuestra hija mayor nos dijo, she did not go into any kind of missionary service, ella no fue a un servicio misionero, and that's fine. y está bien. She had a need. Ella tuvo una necesidad, My wife said to her, why don't you pray and ask God? y mi esposa le dijo a ella, ¿por qué no oras y se lo pides al Señor? And she said, no, you don't understand. Y mi hija dijo, no, es que no me entiendes. You're a missionary. Tú eres un misionero, I'm just a person. yo soy una persona normal. Does God care? ¿Le importa a Dios esa diferencia? Absolutely not. Desde luego que no. And so often we fail to ask God, Y a veces fallamos en pedir a Dios, we fail to let him participate in our life fallamos en no dejarle participar en nuestras vidas.
because we think it's only for a select few people. Porque pensamos que la fidelidad de Dios es solo mostrada en un grupo selecto de personas. People who serve as missionaries. Personas que sirven como misioneros. Pastor Manuel. Pastor Manuel. But this is for everyone. Pero esto es para todos. God does not have a ladder of importance. Dios no tiene una pirámide de importancia. Everyone is important. Todos somos importantes. I shared with one of our missionaries this week Esta semana compartí con uno de nuestros misioneros the story of one of my favorite missionaries. la historia de uno de mis misioneros favoritos. She was a poor lady that lived down the street from us. Era una mujer pobre que vivía a lo largo de la calle de nosotros. I grew up in the country, Yo crecí en el campo, a very small country church. en una iglesia pequeña de campo. It was started around 1940. La iglesia comenzó más o menos en 1940. By the time I got there were just a few people. Cuando yo fui a esa iglesia había unas pocas personas. I was 5. Era 5 años, tenía 5 años. There was a woman named Phyllis, this poor woman. Había una mujer que se llamaba Phyllis. She had 3 sons. Tenía 3 hijos. They were the best friends of my brother and I. Eran nuestros mejores amigos, de mi hermano y yo. And we didn't go to Sunday school. Nosotros no íbamos a la escuela dominical. We didn't have many opportunities to hear about the Lord. No teníamos muchas oportunidades de escuchar del Señor. And Phyllis, this poor woman, Y esta pobre mujer, Phyllis, came down and picked us up, my brother and I, and took us to Sunday school. ella vino y nos tomó a mi hermano y a mí y nos llevó a la escuela dominical So we could learn about Jesus. para que pudiéramos oír de Jesús. Then she taught a children's Bible club, Entonces luego ella tuvo un club bíblico en su hogar and we learned more about Jesus. y aprendimos más acerca de Jesús. And eventually I trusted Christ as my Savior. Y finalmente acepté a Cristo como mi Salvador. You see why I say there's no such thing as a ladder. ¿Os dais cuenta por qué digo que no hay tal cosa como una escalera o una pirámide? There's only people who are willing to serve God where they are. Se trata solamente de personas que quieren servir al Señor, no importa dónde estén. And I would like to say this. Y me gustaría decir esto. When we reach out to a child, Cuando nosotros nos acercamos a un niño, it's one of the greatest missionary efforts we could ever have. es uno de los más grandes esfuerzos misioneros que podemos hacer. You have children next door. ¿Tienes niños al lado de tu casa? You have children down the street. ¿Tienes niños en tu calle donde vives? People who maybe would come if you reached out to them. Personas que pueden aceptar al Señor si tú haces por alcanzarles. That's what this poor woman did for me Eso es lo que esta pobre mujer hizo por nosotros and for my brother. y por mí y por mi hermano. And so I'm here today Así que- because of her. Así que yo estoy aquí por causa de ella. I'm here today because of a local church. Estoy aquí gracias a una iglesia local. God wants to participate in our life. Dios quiere participar en nuestras vidas. Faithful is he who calls you. Fiel es el que os llama a vosotros. Faithful is he who calls me. Él dice, fiel es el que me llama. To be used of God wherever we are. Para ser usado por el Señor donde quiera que estemos. To make a difference in a life. Para hacer una diferencia en la vida de otra persona. To make a difference in a family. Para hacer una diferencia en la familia. What a great joy. Qué gran gozo, What a great joy. gran gozo. In the first church that Wanda and I planted, En la primera iglesia que plantamos, Wanda y yo, God asked us to do something that surprised me. Dios nos pidió que hiciéramos algo que me sorprendió. He didn't speak out loud, I was just praying. Dios no habló con una voz audible, simplemente estaba orando. And I began to think about a city that was 10 miles away. Y empecé a pensar en una ciudad que estaba a unos 15 kilómetros.
It had no faithful gospel witness. No tenía testimonio esa ciudad. Our church was small. It was 7 years old, and we had 60 people. Nuestra iglesia era pequeña, tenía 6 años de vida y éramos unas 60 personas. This is God participating, Esto es Dios participando, not just in my life, but in our church family. no solamente en mi vida, sino en nuestra iglesia como familia. As I prayed for the cities around the town where we planted the church, Oramos por los pueblos, ciudades que estaban alrededor de la iglesia que estábamos plantando. I had what I thought was a great idea. Tenía lo que yo pensé que era una gran idea. And the idea was this. Esta era la idea. We're going to take 15 people from our congregation. Vamos a tomar 15 personas de nuestra congregación. They already lived in this town. Ellos viven en esta ciudad. And we're going to start a sister church. Y van a comenzar una iglesia hermana. So I presented it to the church. Así que lo presenté a la iglesia. I thought it was my idea. Y pensé que era mi idea. And an older family in the church, Y una familia más mayor en la iglesia they looked at me and they said, well, it's about time. me miraron y me dijeron, bueno, ya tocaba. They'd been praying for 2 years. Habían estado orando por 2 años. And so we presented it to the church, Así que lo presentamos a la iglesia, our church of 60 people. una iglesia de 60 personas. Let's take a fourth of our people and start a sister work in this town. Pensamos en una cuarta parte de la congregación para que comenzara una iglesia en otra ciudad. We had members and non-members vote on this. En estos 15 habían miembros y personas que no eran miembros. And the vote was 100% to do it. Y el voto fue unánime para hacerlo. It was a crazy idea. Era una locura. But it was God participating in our church family. Pero era Dios participando en nuestra iglesia como familia. And so we had Bible studies. Así que tuvimos estudios bíblicos, We visited in the area. visitamos en la ciudad, We advertised. anunciamos And finally the day came when we would plant our sister church. y finalmente sucedió que llegamos a plantar esa iglesia hermana. This is where we understand God's participation. Así es como entendemos la participación de Dios. This is where we understand God's mathematics. Así es como entendemos las matemáticas del Señor. That day Ese día, that we planted our church, cuando plantamos nuestra iglesia, 60 people in our congregation, 60 personas en la congregación, we took 15 people to start the new church. tomamos 15 de esas personas para comenzar una nueva iglesia. 60 minus 15 60 menos 15 was 84. fue 84. That's God's mathematics. Esas son las matemáticas del Señor. I don't know where the other people came from. No sé de dónde vino el resto de personas. I'm just saying that God adds by subtraction Solamente digo que Dios añade cuando restamos and He multiplies by division. y multiplica cuando dividimos. It was, to me, one of the greatest lessons in 46 years of ministry. Fue una de las mayores enseñanzas en 46 años de ministerio. How God blessed that. Cómo Dios bendijo aquello. We did that in our early years of ministry, Hicimos esto en nuestros primeros años de ministerio and in our later years of church planting, y en nuestros últimos o postreros tiempos de plantación de iglesias. we planted a church from another church. We took 26 people to start a new church. También plantamos una iglesia tomando 26 personas de otra iglesia The same thing happened. y lo mismo sucedió. This is how God participates to teach of His faithfulness, Así es como Dios participa en nuestras vidas para enseñarnos de su fidelidad. He calls us to serve Him, Nos llama a servirles, to trust Him, a confiar en Él and to watch Him work. y a mirar como espectadores cómo Él obra. Here's the final
part of this verse. Aquí está la última parte de este versículo. Faithful is he, that's his person. Él es fiel, hablando de la persona de Dios. Faithful is he who calls you, that's his participation. Fiel es el que os llama a vosotros y eso es su participación en nosotros. Faithful is he who calls you and he will do it. El cual también lo hará. That is his provision. Esa es su provisión. We can't outgive God. No podemos dar más de lo que Dios nos da. It's fun to try, Es divertido intentarlo, but we can't do it. pero no podemos hacerlo. We cannot outgive God. No podemos dar más de lo que Dios nos da. We just have the privilege of giving him our very best. Simplemente tenemos el privilegio de darle lo mejor que tenemos. One person said to me, where God leads, he precedes. Una vez alguien me dijo que donde Dios guía, Él antecede. And each of us are called Y cada uno de nosotros estamos llamados to serve in some way, a servir en alguna manera, to trust God for something that is just beyond our reach. estamos llamados a confiar en Dios en alguna cosa que está más allá de lo que podemos alcanzar, To give God the opportunity to teach us of his faithfulness. para darle a Dios la oportunidad de enseñarnos de su fidelidad. And that's what I would leave with you this morning in these simple thoughts. Y esto es lo que me gustaría dejar con vosotros mediante estos pensamientos sencillos. One verse that has sustained my wife Wanda and I for 46 years. Un versículo que nos ha sostenido a mi esposa y a mí por 46 años. But one verse that God has proven to be true countless times. Pero un versículo que se ha comprobado como verdadero en veces innumerables. How we thank God for your witness here in this needy area. ¿Cómo damos gracias a Dios por vuestro testimonio en este lugar necesitado? We'll pray for you. Oraremos por vosotros. And we will pray for God to use your witness for 71 more years. Y oraremos para que Dios use vuestro testimonio para 71 años más, to reach people with his glorious gospel. para alcanzar a personas con el Evangelio glorioso. Amen. Amén. Pastor. Vamos a orar un momentito. Let's pray. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu palabra que nos recuerda que tú eres un Dios fiel, majestuoso, pero no para estar en una vitrina, no para solamente ser admirado, sino para participar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ver en qué maneras podemos servirte, confiar en ti para comprobar en nuestra experiencia cómo tú provees de una manera fiel y verdadera. Te damos gracias por este versículo de tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. No pensáramos simplemente que las cosas nos vienen dadas y ya está. No tenemos que preocuparnos porque hay otros que trabajan y hacen. Me gustaría que de alguna manera tuviéramos una conciencia de hermanos que trabajan y sirven para que, por ejemplo, nosotros podamos estar aquí colaborando o que, bueno, por la gracia de Dios hayamos estado trabajando 10 años en Pamplona y 13 años en Logroño. What I'm saying is that I would like to make some questions to you so that you could tell us a little bit about the mission. Yes. Le voy a preguntar cuántas familias hay más o menos sirviendo dentro de la misión Hacedores de Tiendas y dónde están sirviendo. How many families do we have serving in Tent Makes Bible Mission and in which countries or continents? About 36 families Más o menos unas 36 familias in South America, en América del Sur, Peru, Perú, Brazil, Brasil, and Trinidad. la isla de Trinidad, Of course, in Europe, en Europa, well, you could list those. Muy bien. Spain, España, Russia, Rusia,
France Francia and Italy. y Italia. And then in the United States, También en Estados Unidos new missionaries going to Mongolia. hay nuevos misioneros que están yendo a Mongolia And Lord willing, in 1 year, another a missionary couple to Romania. y si el Señor así provee, pues en un año habrá una familia que irá a Rumanía. Now let me ask my wife if I've forgotten any. Dejadme preguntar a mi esposa si me he olvidado de alguno. Is that good? Yeah, Sí. okay. Yeah. Muy bien, muy bien. Quizás maybe I will say a little bit about Dick Mannion and how it started the Please. mission board. Quizás simplemente os diré cómo comenzó. La misión comenzó de un hermano que era uno de los fundadores de un instituto bíblico que, bueno, por algunas circunstancias se dividió en dos esfuerzos. Por una parte se creó una universidad y por otra parte hubieron unos hermanos que sirvieron de forma diferente. Entonces, estas 32 familias surgieron porque uno de esos hermanos creó una misión. O sea, una misión significa solamente un canal por los cuales diferentes iglesias pueden aportar fondos y la misión lo que hace es, digamos, darle que sea deducible fiscalmente y un poco coordinar y supervisar a los misioneros. Entonces fue un hermano que se esforzó en esa labor y al principio pues habían muy pocas parejas y a través de la labor de nuestro hermano ha sido en estos últimos 10 años que quizás de a lo mejor 16, 18 familias pues ha subido hasta 36. What I have said is that how it started with Dick Mannion and everything, and how, because when Dick Mannion was as executive director, it was considerable less number, and it has been in the 10 years that you have been serving that quite a few families have been added. I'd like to add one more thing about Dick Mannion. Me gustaría añadir una cosa más acerca de este hermano que fundó esta misión. When I was 12 years old, Cuando tenía 12 años, I dedicated my life to the Lord at Bible camp. dediqué mi vida al Señor en un campamento. I didn't know what God would call me to do, No sabía a qué me llamaría el Señor, but I would do whatever He called me to do. pero haría cualquier cosa que Él me dijese. That fall, Ese otoño, a man named Dick Mannion, un hombre que se llamaba Ricardo Mannion, el fundador de esta misión, spoke at my home church. predicó en la iglesia donde me reunía. And that's the day that God called me to church planting. Y ese fue el día que Dios me llamó a plantar iglesias. The same man that I replaced as executive director Ese mismo hombre le sustituí como director ejecutivo cuando él se retiró. was the same man that God used to call me into ministry. Fue el mismo hombre que el Señor usó para llamarme al ministerio. It's a small world for believers. Es un pequeño mundo para los creyentes. Muy bien. Bueno, creo que eso es todo. Quería quizás deciros, I'm going to tell them a little bit about what I heard about this brother in Peru. Me ha tocado realmente en esta, quizás porque sepáis, esta semana para nosotros ha sido una semana muy ocupada. En IPSTE ha ocurrido algo muy importante y ha sido el miércoles una entrevista con enviados del Ministerio de Educación y Ciencia por medio virtual para examinar y para conceder o no la continuación de la acreditación de IPSTE. Pero bueno, luego hemos estado en una reunión en Sevilla con otros misioneros de Francia, de Rusia, de España, y entonces una de las cosas, por ejemplo, que me ha dicho es que hemos conocido es que hay algunos hermanos que su salud está decayendo y aún así pues siguen sirviendo al Señor con sus fuerzas. Y un ejemplo es un hermano que se llama Fowler, que hace muchos años que está sirviendo en Perú y tiene una atrofia muscular y entonces apenas se puede sostener en pie y sigue ayudando a pastores a que puedan tener suficiente formación para volver a sus iglesias en la selva del Perú los domingos para poder predicar.
Y bueno, son ejemplos de familias que a lo mejor los tenemos muy lejos, que no lo conocemos, pensamos que nosotros tenemos dificultades y la verdad me ha sido de mucho refresco. So I just told about Brother Fowler and his situation, his faithfulness. Yeah, very good. Muy bien, pues, all right, I think that is everything. Thank you very much. Thanks. Muy bien, pues bueno, quería simplemente que conocierais un poquito.